dicen algo del peinado. No. Doctores, muy buenos días. Soy la doctora Tere Trujillo. Les pido de favor que esperemos unos 10 minutitos porque hay muy poquitos en sala. Entonces les pido de favor 10 minutitos, 9:10, empezamos en punto, ¿sale? Por respeto a ustedes que ya están. Pero vamos a darle chance porque solo hay 8. Gracias, doctores. Sí.
Hola, doctores. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer su puntualidad a los que se conectaron. Pues ya les dimos 10 minutos. Yo creo que los demás espero que se conecten en el transcurso del día. Ok. Sí, Bueno. gracias, doctora. Gracias, doctores. Pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar de la metodología de la toma de biopsia en cérvix, vagina y vulva. Este es un tema muy corto, la verdad, o sea, no está tan amplio, pero no por ello quiere decir que no sea importante. Al contrario, la importancia de tomar una correcta biopsia es para llegar a un diagnóstico acertado, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué se trata este tema. Arrancamos de una vez. Primero que nada hay que saber cuáles van a ser nuestras indicaciones para proceder y decidir tomar una biopsia. Una de las más comunes, pero no la única, es un resultado positivo en alguna prueba de citología. Otra de las indicaciones sería cuando nosotros encontremos un test de ácido acético positiva. Cuando encontremos una cetorreacción es cuando nosotros decidimos tomar una biopsia en cérvix, ¿no? Y otra de las indicaciones también sería si nosotros observamos alguna característica sospechosa en el cérvix, independientemente del resultado de citología.
porque después no hay una concordancia. El resultado de citología nos dice una cosa y nosotros al hacer la colposcopía observamos otra. Entonces, de acuerdo a nuestro criterio, si yo veo que algo no me gusta, algo es sospechoso y tengo dudas, es ahí cuando ustedes deben de decidir tomar una biopsia, independientemente si el resultado de citología me dio negativo para lesión intraepitelial o cosas así, me salió todo bien en la citología, pero yo observo que algo no me gusta, adelante. Si no tengo mucha experiencia, estoy comenzando y tengo dudas de que no sé si se trata de una metaplasia, si se trata nada más de un proceso inflamatorio, que más que nada en un proceso infeccioso, pues es ahí donde voy a decidir tomar biopsia. Ay, no cambia. Entonces, es muy importante para las tomas de biopsias de cervix, primero que nada, explicarle a la paciente el estudio. Siempre díganle y bajo el consentimiento de ellas, pues vamos a proceder a tomar la biopsia. Siempre explíquenle qué le van a hacer. Como les comentaba el día de ayer, es también importante llenar el consentimiento informado. Verifiquen que esté firmado ese consentimiento por cualquier situación médico-legal. Siempre tenemos que tener la firma de la paciente. Recordemos hacer una excelente historia clínica. Recordamos nuestros antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Hay que interrogar bien en la historia clínica. Tenemos que tener todo nuestro equipo y nuestro instrumental para realizar la colposcopía y desde luego para tomar una biopsia. Identificar nuestra zona de transformación, que a lo mejor eso nos cuesta todavía un poquito, pero que a través del diplomado ya van a ser unos expertos conociendo la zona de transformación. Y hay que obtener biopsias dirigidas de todas las zonas sospechosas y anormales encontradas. Esto con la ayuda del colposcopio, obvio, ya esto lo vamos a ir viendo en las prácticas, porque si yo no veo, o sea, si no tengo una buena visión, no voy a poder tomar una biopsia dirigida, ¿sale? Entonces tenemos que tener bien y seguros de dónde vamos a tomar la biopsia. Podemos ayudarnos, como se ve en esa imagen, de una pinza POSI para fijar el cuellito y que no se nos esté resbalando el cérvix para poder tomar la muestra. Recordar también que la muestra debe de ser profunda para que tengamos una buena muestra con estroma. Debe de ser de 2 milímetros aproximadamente, un poquito más. Hay que evitar estar abriendo y cerrando nuestra pinza, girarla, para que evitemos el machacamiento del tejido, porque si no ya no nos va a servir, no los van a regresar. Ay. Entonces, primero que nada, hay que detectar la zona de transformación y cuando tenemos ya la visualización de esta zona de transformación, es donde nosotros vamos a decidir dónde vamos a tomar la biopsia. ¿Cuántas vamos a tomar? Las que sean necesarias por sacabocado, de todas las zonas sospechosas o anormales. Tenemos que identificar muy bien nuestra unión escamocolumnar porque es ahí donde se da ese trance más del 95% de las neoplasias, ¿verdad? Entonces, recordemos un poquito cuál es nuestra zona de transformación que tanto dolor de cabeza les da. Entonces, visualicemos primero que nada el cérvix y verifiquemos o chequemos dónde está nuestra antigua unión escamocolumnar y dónde está la nueva unión. Todo esto es nuestra zona de transformación. Podemos encontrar quistecitos de Nabot, islotes, orificios glandulares abiertos, ¿sale? Para que no nos confundamos. Recordemos cuál es el epitelio escamoso y cuál es el epitelio cilíndrico o glandular. Y donde se unen, ahí es nuestra zona de transformación. En esta imagen, por ejemplo, ¿ustedes qué harían? ¿En dónde tomarían biopsia de aquí, de esa imagen? ¿Alguien que quiera participar? Los escucho. En el labio superior, donde se ve más aceto blanco, y también en el borde del labio inferior, donde hay una zona muy aceto blanca. ¿Aquí? Sí, ahí, doctora, o en el radio de las 11. Ahí, ¿En el radio de las 11? ¿Aquí o aquí?
Ahí donde está señalando. A Aquí. las 11. Ok. Ahí. Aquí. Ok. Miren, esto prácticamente es un condiloma. Tiene la apariencia de un condiloma. Los condilomas son los sumamente simuladores, ¿verdad? Podemos ver un condiloma y puede ser otra cosa. Entonces, puedo tomar una biopsia exactamente de aquí donde me dijeron. Puedo tomar una biopsia del condiloma si quiero y puedo tomar una biopsia de aquí, prácticamente de donde yo vea. Aquí se ve mosaico. Entonces, puedo decir, bueno, dejo el condiloma, pero tomo la muestra aquí, ¿no? Aquí a lo mejor se ve más mosaico y se ve puntilleo, o tomo la muestra de aquí, o las que sean necesarias, ¿sale? Si tengo una lesión, así una reacción acetoblanca, y tengo que tomar biopsias del labio anterior y del labio posterior, tomo primero la del labio posterior, y esto tiene lógica, porque si tomo primero la de aquí, va a sangrar. Y si presenta sangrado, me va a tapar y ya no voy a poder visualizar la reacción o la lesión que yo tenga en el labio posterior. Entonces, siempre primero la del labio posterior y después la del labio anterior. ¿Sale? ¿Cuántas biopsias? Las que sean necesarias. Y otra vez, tengo que insistir mucho en esto porque tiene que quedar muy claro. La zona de transformación tipo 1, la unión escamocolumnar es completamente visible y está ubicado por completo en el exocervix. Se ve aquí toda esta zona, vean aquí hay orificios glandulares, todo esto. ¿Podemos encontrar zonas de metaplasia aquí? Sí, efectivamente, pero está totalmente exocervical, está por fuera. El tipo 2 tiene elementos de la zona de transformación que se introducen en canal. Sí la tengo que ver completa, pero me tengo que ayudar, ¿sale? Con algún espéculo, con algún hisopo, con algo para retraer el labio y poder ver bien completamente toda la unión. Ese es el tipo 2. Y el tipo 3, la unión se encuentra completamente adentro, ¿no? Es totalmente endocervical. Puede ser parcialmente visible o realmente es no visible, aún con ayuda, ¿no? No puedo verla. Entonces, ese es un tipo de zona de transformación tipo 3. Una vez identificada mi zona de transformación, decido, y la unión escamocolumnar, decido dónde tomar biopsia, como en este caso, vean, aquí se ve una reacción acetoblanca, aquí se ve también otra, se ve más aparatosa. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que tomar biopsia, aquí veo algunos orificios glandulares muy abiertos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos primero la biopsia del labio posterior y después del labio anterior. ¿Puedo tomar 2 biopsias de aquí? Sí, claro que sí pueden tomar 2 biopsias. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. ¿Y cuál va a ser la técnica? Primero que nada tenemos que ver que nuestra pinza de biopsia esté dentada y bien afilada. Nosotros por lo regular utilizamos estas, las Baby Schiller. Es esta el tipo de pinza. Hay una prueba que se realiza, la prueba del papel, donde ustedes pinzan y con un papel para probar el filo de su pincita, ¿no? Hay que aplicar firmemente la pinza al cuello uterino con las mandíbulas bien abiertas, ¿sale? Vamos a fijar la parte inferior de la zona de biopsia y vamos a cerrarlo por completo. Tiene que escucharse un clic, como que nosotros cortáramos algo con una tijera. Cuando nosotros escuchamos que ya hizo ese clic, es cuando estamos seguros de que tomamos una buena biopsia, ¿sale? Y aparte de que va a sangrar, son 3 cosas. El clic de la tijera, el sangrado que vamos a observar en el cervix y el grito de la paciente, porque siempre grita, ¡ay! O sea, ya, son 3 cosas que no se les olviden, ¿no? Y es así como vamos a obtener nuestra muestra. El corte debe de hacerse con un cierre rápido y enérgico. Hay que evitar, como les decía, hacer varios cortes o girar la pinza, porque esto va a hacer que el tejido esté machacado y entonces no va a ser una buena biopsia. Y de ahí tenemos que meter nuestra muestra inmediatamente en formol al 10%.
Eso ya no los proporciona el patólogo, ¿sale? ¿Puedo meter en un mismo frasco varias muestras? Sí. Todas las que tomen. Si tomé 3, se van todas al mismo frasco de formol. Si tomé 4, las 4. ¿Cuántas? Como les decía, tantas cuantas sean necesarias. Vamos a colocarlas en el mismo frasco para su fijación y envío. Vuelvo a insistir, primero la del labio posterior por el tema del sangradito y después las del labio anterior. Debe de ser profunda para obtener estroma a fin de observar si hay o no hay alguna invasión, si estoy sospechando. Vamos a observar el lecho o el cráter dejado por la toma de la biopsia, que siempre va a sangrar. Y es ahí donde yo me doy cuenta de que es una buena toma. Vamos a controlar o inhibir el sangrado, como ya sea con pasta o gel de Moncel o con los cerillos de nitrato de plata. Y ojo aquí, nunca, de los nunca, dejen ir a una paciente sangrando. Verifiquen bien la hemostasia, por favor, nunca, no la pueden dejar ir con un sangradito ni con algún tapón o algo así, ¿no? Nada, no podemos quitar ese espejo mientras la paciente esté sangrando, ¿sale? Siempre verificar y decirle, mire señora, ya le tomamos la biopsia, cheque usted en la pantalla, no está sangrando y de todas maneras darle datos de alarma y si presenta alguno que nos llame inmediatamente, ¿verdad? Cambia. ¿Qué tipos de biopsias existen? Pues existen varios tipos de biopsias, ¿no? Tenemos la Baby Schiller, que es la que nosotros utilizamos, la uterina de Alexander, que es esta, la de Farao, esta, y la Kevorkian, que es esta, que tiene unos dientes así afilados y como una malla, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Con la que ustedes gusten y manden, la que tengan a la mano, con la que se les facilite más la toma de biopsia. No hay una en especial que yo les diga con esta, ¿no? Con la que ustedes trabajen. Nosotros por lo regular utilizamos esta, la Baby Schiller, esta, la que vamos a estar manejando. Pero es válido utilizar cualquier otra. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí con la toma de biopsia de cervix? Ahí. ¿No? No. ¿Seguros? Bueno, ahora vamos en vagina. Recordemos que el cáncer de vagina es muy infrecuente. Este es responsable del 1 al 2% de los casos de cáncer originados en el tracto genital femenino, así como de una porción muy pequeña de todos los casos de cáncer en general. Entonces, la incidencia realmente es muy baja. Este se va a dar principalmente entre las mujeres de mayor edad y el diagnóstico promedio ocurre alrededor de los 67 años. Pero de igual manera, o sea, es una técnica muy sencilla. Primero que nada, aquí sí tenemos que infiltrar con un anestésico local. Utilizamos lidocaína al 2% y la podemos obtener la pieza mediante una pinza de biopsia cervical. Lo mismo, o sea, infiltramos, tomo la pinza igual con un corte enérgico, se tiene que escuchar el clic rápido, o sea, no podemos estar moviendo ahí, ¿no? Podemos ayudarnos de alguna otra pincita para fijar y la hemostasia se realiza exactamente igual, ya sea con la pasta de Moncel o con nitrato de plata. Ojo, cuando apliques el Moncel o el nitrato de plata, tenemos que ser muy hábiles. Con un aplicador o con una torundita tenemos que secar porque se tiene que aplicar en un lecho seco. Entonces seco, hago tantito a presión y ya retiro y coloco Moncel. O sea, es así, o sea, rapidísimo, ¿no? Y con eso vamos a hacer una excelente hemostasia. Y no hay más, o sea, la técnica para proceder a tomar la biopsia en vagina es muy sencilla. Ya vimos que la patología es muy rara, pero si se necesita, lo vamos a hacer, ¿verdad? Es así como se debe de tomar. Y ahora vamos a ver cómo se toma la biopsia en vulva. Recordemos que la patología vulvar es muy amplia, ¿verdad?
no es nada sencillo, a veces nos tenemos que apoyar con algún dermatólogo, con alguien más para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, es muy fácil, yo creo que la patología vulvar también, o sea, es muy amplia, pero también la vemos a simple vista, ¿verdad? Hay que hacer un buen interrogatorio como todo, un examen físico, recordemos un poquito toda nuestra anatomía vulvar, ajá, desde el monte de Venus, los labios, el clítoris, la vagina, todo, ¿no? El ano. Entonces hay que ver bien. ¿En qué situaciones o cuándo voy a decidir yo que voy a tomar una biopsia vulvar? En lesiones clínicamente que yo sospeche de malignidad. ¿Cuándo voy a sospechar de malignidad una lesión vulvar? Cuando presente alguna asimetría, cuando tenga bordes irregulares, cuando tenga variación de color, cuando tenga cambios rápidos de características, algún sangradito, úlceras que no curan. A veces las pacientes dicen, es que tengo algo por ahí, ya me puse de todas las cremas habidas y por haber, y nada más no tengo ninguna mejoría, ¿no? También cuando el diagnóstico no puede realizarse con seguridad mediante la inspección visual y otros métodos no invasivos. Es ahí cuando yo decido tomar biopsia. Cuando ya le di tratamiento, llegó por primera vez, le doy terapia y veo que sigue igual, ¿no? Entonces ahí ya le sugerimos que vamos a tomar una biopsia vulvar. Y en casos especiales para resolver la incertidumbre y las preocupaciones de las pacientes, desde luego que sí. A veces también para poder llegar a un diagnóstico, llegan y las vemos muy estresadas, preocupadas, ¿no? Entonces ya les tomamos una biopsia y con eso nos quedamos tranquilos todos, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la técnica? La técnica es muy simple, ¿no? Se efectúa ambulatoriamente en cualquier consultorio y es una práctica de muy baja morbilidad, o sea, realmente es muy sencilla. ¿Podemos tener algunas complicaciones? Sí. ¿Como cuáles? Algún sangradito, alguna infección, alguna cicatrización alterada. Podemos también obtener una muestra no suficiente para el diagnóstico y alguna reacción alérgica. No necesitamos más que esto. Esto es nuestro instrumento. ¿Puedo tomarlo con la misma pinza? Sí, la Baby Schiller sí. Tengo que tener anestesia también. Puedo tomarlo con una hoja de bisturí, ajá, o con el punch, ¿sale? Con esto o con una tijera muy afilada también. Cualquier instrumento que yo tenga a la mano, ¿no? Que me pueda servir. Primero que nada, ¿cuál va a ser esta metodología? Se va a utilizar un anestésico tópico. Le decimos a la paciente que se aplique EMLA en crema o algo, ¿no? 1 hora antes de tomar la biopsia. ¿Para qué? Para desensibilizar la piel antes de inyectar la anestesia. Esto no lo podemos hacer en nuestra práctica porque nos llegan en las campañas y no sabemos realmente, o sea, quién va a necesitar esto o no, pero ya en la práctica privada sería lo ideal, que ustedes les digan a la paciente, póngase una cremita 1 hora antes, ya cuando lleguen, para que no sientan el piquete de la anestesia que le vamos a aplicar. Se tiene que hacer una infiltración con una aguja hipodérmica, ¿sale? Entonces, vamos a primero la crema, primero el tópico y después ya se infiltra con lidocaína al 2%. Después la podemos obtener la muestra mediante pinza de biopsia cervical con un sacabocado dermatológico, el famoso punch. Esta es una maravilla para tomar biopsias. Con un bisturí nos ayudamos de una pinza de disección o con una tijera muy filosa, ¿sale? Y de igual manera, tenemos que hacer una hemostasia con el nitrato de plata o con Moncel, ¿sale? Y ya en casos muy especiales, con alguna sutura reabsorbible o con electrocautorización, ¿no? Por lo regular. Pero en realidad no hay mayor problema con la toma de biopsia en vulva. Es muy sencilla, ¿no? Recuerden también mantener siempre el sitio limpio y seco.
de la toma de biopsias. Y díganle a las pacientes, o sea, que se tiene que estar cuidando de donde tomamos la biopsia, que se lo tiene que estar lavando con agüita y con jabón, y que cualquier complicación que pudiera presentar, alguna irritación, alguna inflamación, sangrado, hematoma, algo raro que vea, que nos los comunique, ¿verdad? Inmediatamente hay que hacerle énfasis de esas probables complicaciones, por así decirlo. Entonces, realmente las técnicas de la toma de biopsia son muy sencillas, ¿no? Pero no por ello dejan de ser menos importantes. Entonces, necesitamos entrenarnos para la toma de biopsia. Ya lo vamos a hacer en nuestras prácticas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí de la toma de biopsia? Doctora, en la Hola. toma ¿Sí? Tú. gracias. Perdón, para la toma en cervix, o sea, no es necesario igual poner también anestesia, bueno, porque a lo mejor vamos a hacer varias tomas, entonces, Ajá. ¿o no es muy No. necesario? No, doctora, en cervix no es necesario poner ningún anestésico. No, doctora, en cervix no. Es una excelente pregunta, pero no, en cervix no. Recordemos que ahí no necesitamos infiltrar, ¿no? Si lo hacemos correctamente, es un dolor muy pasajero de las pacientes. Les duele más el piquete del anestésico que la toma de biopsia. Entonces, no. Ok, gracias. Sí, doctora, ahí no, en cervix no, ojo. Muy buena pregunta, doctora. En cervix nada de poner anestesia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí, Doctora, doctora. en el caso de, por ejemplo, que nosotros hacemos una colposcopía y que aparentemente se ve bien, pero que la citología nos reporta una lesión de bajo grado, he visto que recomiendan las tomas de biopsias endocervicales. Ajá. ¿Esas cómo se llama supongo que es como una alegra o cómo se toman? Sí, las endocervicales, así es, doctora. Se tiene que tomar con una alegra, se hace un raspadito y eso se envía con el patólogo, ya para que nos dé un resultado. Sí, es cierto, doctora. Así se toma con una alegra, efectivamente. Pero, ¿sabe cómo se llama esa alegra? Es que la he buscado. ¿Y no lo ha encontrado? Es que no sé cómo, o sea, porque les pregunto alegra endocervical y se me quedan viendo así como, no sé de qué Ajá. hablas. No tiene un nombre así como que específico, es alegra, pero déjeme investigarle. Que yo sepa, nada más es así. Es una alegra común y corriente. Es con unos dientes así, o sea, tiene una base dentada donde nada más se introduce y se hace un raspadito. Es una alegra común y corriente, no tiene mayor ciencia. Ok, No. súper, muchas gracias. Sí, doctora, pero si tiene un nombre especial, déjeme investigarle y ya le comento, ¿va? Vamos Sí, a súper. preguntar si tiene, que yo sepa, no. Ok, Así es. gracias. Sí, doctora. Sí, efectivamente, muchas veces, como vuelvo a insistir, no coincide el diagnóstico citológico y el diagnóstico colposcópico. Ahí hay una gran controversia porque a mí me ha tocado mucho. A veces veo la colposcopía y veo el cervix bonito, o sea, en verdad así de libro, que no vemos ninguna cetoreacción, no veo ningún proceso inflamatorio ni nada, y a veces el patólogo, la citología, me la reportan como lesión escamosa de bajo grado, ¿no? Que ese es el del sistema Bethesda. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues si yo estoy haciendo la colposcopía y la vi que está bien, vigilancia, doctores, nada más. ¿Qué tengo que hacer? Volverla a citar cada 6 meses durante 2 años, ¿verdad? Y volver a repetir citología o ya de plano, porque también me ha tocado casos con todo lo contrario, ¿no? Cuando yo estoy viendo ahí una lesión de bajo grado, tiene mosaico, está sobrelevada y todo, y la citología me la reporta el patólogo como negativa para lesión intraepitelial. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, tomo biopsia, mando la biopsia y cambiamos de patólogo. Definitivamente, no hay más. Sí, muchas veces es eso también. A veces sí me extraña. Yo, como ya tengo varios años de experiencia, he tenido que cambiar de patólogos. Tenía uno que todo me lo reportaba como BPH.
Todo, absolutamente todo. Yo decía, ¿pero de dónde? O sea, yo no le vi lesión, le hice la colpo, no tiene nada, y BPH, ¿no? Ya hasta que cambié de patólogo. Después volví a cambiar, y ese, nada, o sea, todo normal, nada de patología. Yo decía, pero es que aquí estoy viendo, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida profesional tenemos que ir viendo, ¿no? Con quién vamos a trabajar. Y si no les convence el patólogo, cambien de patólogo. Ujú. A veces esa es la solución de nuestros problemas. Pero toda lesión sospechosa, biopsienla. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, doctores? No, doctora, gracias. Ok. Bueno, Pues realmente es doctora Tere, buen muy... día. Hola, buen día. Doctora Tere, ¿hay alguna técnica para tomar la biopsia de cervix cuando uno coloca la pinza de forma adecuada? Sin embargo, no se puede tomar la biopsia. ¿Hay alguna técnica para hacerlo? Sí, realmente tenemos que hacer alguna inclinación de nuestra pinza de biopsia para poder tomar, porque a veces sí me ha pasado, ¿eh? Cuando no tenemos o cuando no tienes experiencia con los alumnos, sobre todo, fijan y se les resbala y se les resbala y no pueden tomar la biopsia. Entonces hay que hacer alguna inclinación o poner del lado contrario o ayudarnos y fijarnos más o menos en el orificio cervical para poder hacer. Por eso les digo que es sumamente importante que chequen que las pinzas de biopsia estén bien afiladas. Para que no nos suceda eso, pero sí, o sea, sí, de repente es eso, nada más es la práctica, doctora, que lo que la va a ayudar y de ladear un poquito nuestra pinza. Ya cuando estemos vamos a tener en vivo todas las pinzas para que ustedes vean cómo. Porque si yo la pongo así, recto como entra, no voy a poder, tengo que hacer una inclinación porque si no va a chocar y no voy a tomar muestra. ¿Sale? Créanme que cuando termina el curso salen unos expertos tomando biopsias. Por lo regular, todos les va a tocar tomar biopsia. Por lo menos en las prácticas, sí veo que todos practiquen y que todos tomen biopsia. Y esto es más práctico. Sí, así es, doctora. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda o de lo que han visto, alguna duda que tenga? ¿No? Por ahí están mis datos también. Si necesitan la presentación o necesitan algo, con toda confianza me pueden escribir. Pues terminamos muy a tiempo. Son 20 para las 10. Si quieren tomar un café o algo mientras se conecta la doctora Valerie, que es la siguiente ponente. Les agradezco mucho su atención y espero vernos pronto en las prácticas. Que tengan un feliz domingo. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctores. Igual usted. Gracias, doctora, Gracias. igualmente. Gracias. Gracias. Hola, hola, ahí está.